Qué duda cabe que estamos en un momento expectante, con la posibilidad de escribir una nueva constitución que definirá los destinos del país, pero también con la pandemia de por medio y otros fenómenos globales que nos están afectando. Mercado Libre y CNN Chile han decidido realizar este espacio de conversación para abordar en profundidad precisamente y poner sobre la mesa temas de conversación importantes y desafíos además que son de gran envergadura, con una perspectiva democrática, de futuro y con las claves necesarias también para poder llevar adelante una reactivación económica con sentido. Aquí, mentes libres hablarán libremente. Bueno, queremos abordar cómo está cambiando el mundo. Lo ha hecho en distintas dimensiones la pandemia, ha afectado la forma en la que nos relacionamos con nuestra familia, socialmente, cómo trabajamos también. Y por cierto, las personas están más exigentes y eso cambia también la manera en que las compañías están relacionándose con su público. En un mundo hiperconectado, las marcas buscan el éxito de una manera muy distinta a cómo lo hacían hace un tiempo atrás, con conversaciones relevantes que están liderando precisamente las mismas compañías, pero también dando poder a los consumidores. Comunicación con propósito es el tema que da inicio a esta serie de Libremente y les quiero presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar en este capítulo. Está junto a nosotros Agathe Port, quien es vicepresidenta del Círculo de Marketing de ICARE. Gracias por estar con nosotros, Agathe. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También estamos junto a Michelle Compañón, gerente de Converplast. Gracias por estar con nosotros, Michelle. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos y Cuantitativos de CADEM. Gracias también por estar con nosotros, Roberto. Encantado, Sebastián. Quizás hace un tiempo hubiera sido extraño tener esta pantalla aquí en medio de nuestro escenario, pero con el teletrabajo definitivamente yo creo que ya estamos más acostumbrados a estas formas de participación e interacción. Está junto a nosotros a distancia también Sean Sommer, Chief Marketing Officer de Mercado Libre. Gracias por estar con nosotros, Sean. Muchas gracias, encantado de acompañarnos a la distancia. ¿Nos escuchas bien, cierto? Perfecto. Fantástico, nosotros también te vemos y te sentimos también parte de este grupo para poder conversar sobre estos interesantes temas. Bueno, ya lo decíamos, la pandemia nos ha cambiado en distintas dimensiones, pero partamos viendo cómo ha afectado precisamente a las compañías, a las empresas y el ser empresa. Agathe, a tu juicio, ¿cuánto ha cambiado ese concepto, el ser empresa, en lo que ha ocurrido en los últimos meses? Bueno, tengo la sensación de que la pandemia, más que crear nuevos fenómenos, ha acelerado algunas tendencias. Que venían de antes. Que se venía viendo, pero que yo creo que de repente se necesita una crisis para que se aceleren. Y en ese sentido, bueno, acá tenemos un ejemplo, el teletrabajo era algo que se veía llegando, pero definitivamente la pandemia lo aceleró. Sí. Ahora, respecto a la empresa, yo creo y quiero ser muy positiva, a pesar de que yo sé que hay muchas empresas que han sufrido y están sufriendo y van a seguir sufriendo de la crisis y la pandemia. Yo quería ser positiva porque yo creo que esta crisis ha permitido cambiar conciencia y generar más conciencia del aporte de la empresa, no solamente a los accionistas, a la rentabilidad, sino que también a una serie de stakeholders que requieren también mucha atención. Sí, claro. Y me da la sensación que estas empresas se han sensibilizado mucho, dado que todos estos stakeholders han sufrido, los clientes, los proveedores, sí, algunas comunidades, etcétera. Michelle, ¿tú ves también esa misma oportunidad para las compañías y cuán conscientes son las empresas efectivamente de esa oportunidad que hay? Sin duda, esta pandemia nos ha afectado a todos, ha sido difícil, sin duda. Fueron tiempos súper duros, hoy día estamos ya reflotando, pero yo creo que una de las cosas complejas que fue que nosotros siempre la empresa te proyectas a 6 meses, a 1 año, a 2 años, y fue un periodo de proyectarte a la próxima semana, que qué iba a pasar, estábamos un poco viviendo el día a día, y ese día a día también te fijaste un poco más adentro, a eficientar procesos. Te diste cuenta que el teletrabajo, como decías tú, ha sido una cosa fantástica, un montón de gente que trabajaba de la casa, pero además incluso en la misma compañía, cómo eficientamos cosas adentro, y eso llegó para quedarse y para seguir operando así, entonces va a cambiar mucho. Así que hoy día esta pandemia yo creo que de esto vamos a salir
fortalecido, hay que mantenerse realista, porque son momentos difíciles, pero optimista de que esto va a salir mucho mejor. Ahora, lo interesante también es que los consumidores han cambiado también y eso genera una relación diferente y obliga a las empresas a actuar de otra manera también. John, ¿cómo ves ahí el rol de los consumidores precisamente? Antes quizás las marcas podían dictar mejor o más fuerte las pautas, pero eso cambió. Totalmente, creo que se viene cambiando hace ya muchos años. Venimos de una forma de comunicar en donde las marcas comunicaban unidireccionalmente. Hace ya varios años que hemos pasado a más un diálogo a partir de la tecnología y creo que estamos yendo a un mundo multidireccional, en donde no solo la marca habla con el consumidor y el consumidor con la marca, sino que hay otros stakeholders que hablan muchas veces por las marcas. Los influencers, los propios consumidores hablan por las marcas. Claro, tienen nuevos voceros, de alguna forma, nuevos representantes en este mundo hiperconectado. Totalmente, totalmente. Hoy todo pasa mucho más rápido y las marcas han perdido mucho el control de lo que es el eje de la comunicación. A lo sumo, estimulamos una discusión y después la discusión puede ir en cualquier dirección y tenemos que mostrar la capacidad de ir reaccionando a ese eje de la conversación. Sí. Roberto, ¿y tú crees que las empresas efectivamente están conscientes de ese cambio más profundo y cómo determina eso su sentido de misión, de alguna forma, su propósito? Yo creo que, fíjate, voy a hacer una mirada quizás menos positiva. No todavía. Creo que falta mucho camino por recorrer. Creo que el mundo empresarial, en términos generales, estamos hablando de la gran empresa, ¿sí? Porque yo creo que, sobre todo, hay diferencias muy significativas entre la gran empresa y los emprendimientos y las pymes. Yo creo que la gran empresa hoy día está desafiada, va a estar de alguna manera obligada a repensar su estructura y cómo se relaciona con la sociedad finalmente, no solo con la sociedad, con sus consumidores, con los clientes, con los proveedores, con el entorno, digamos. Y todavía creo que en Chile nos ha costado entender el cambio de paradigma. Hemos empezado, hay algunas empresas que están más avanzadas que otras, evidentemente, que lo han hecho mucho mejor que otras, que han leído o han anticipado el cambio que está demandando la sociedad, pero todavía veo a muchas siguiendo las mismas fórmulas o buscando el mismo objetivo, que es básicamente generar utilidades para sus accionistas. ¿Y en qué lo notas, por ejemplo? ¿En qué se evidencia esa...? Bueno, yo creo que, o sea, en varias cosas. Por ejemplo, hoy día los niveles de desconfianza de la gran empresa son, altísimos, la desconfianza en el empresariado es altísimo, los niveles de satisfacción de la experiencia del cliente con las grandes empresas está por el suelo. De nuevo, no todas las empresas. Por supuesto. Pero en general hoy día los niveles de experiencia, de evaluación de la experiencia del cliente son muy bajos. Y ese punto es muy relevante, el de la confianza, Agat. ¿Cómo se logra hacer ese cambio, esa transición, si es que hay una relación trizada quizás con los consumidores en términos de confianza, precisamente como dice Roberto? Sí, sin duda yo creo que hasta ahora había efectivamente una gran desconfianza y desafortunadamente algunos pocos casos hacen una amalgama a toda la empresa, cosa que es un error grande, porque puede haber empresas que han cometido errores o que siguen cometiendo errores, pero no por eso que millones o miles de empresas tienen que estar amalgamadas con esa imagen. Sí. Y se está haciendo varias cosas. De hecho, por ejemplo, el CERNAC, en ese sentido, que hasta ahora tenía como un antagonismo, ¿no?, con la empresa, defensa del consumidor versus la empresa que tenía que defenderse, hoy está creando muchos puentes con la empresa para que justamente juntos puedan trabajar, porque no sirve de que haya este conflicto. Yo creo que tiene que haber reciprocidad en eso. Ahora, no es tan sencillo hacerlo porque también hay culturas, ¿no? O sea, Roberto hacía alusión también al contexto local respecto a lo que está ocurriendo afuera. ¿Cuán difícil es cambiar esas culturas, por ejemplo, Michelle, en el contexto chileno específicamente? Mira, te voy a contar la experiencia nuestra. Nosotros venimos de una de las industrias más cuestionadas del mundo, que es de la industria del plástico. Claro. ¿Ya? Y nos hemos ganado, yo creo que todos los premios medioambientales que uno se puede ganar. 2 veces el Premio Nacional de Medio Ambiente. Yo fui el chileno del año, del chileno del medio ambiente del año. Ganamos el MIT Solve hace unos meses. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hicimos? Porque cambiamos la cultura. Lo que hicimos fue tener un propósito claro y además, como dices tú, confianza. ¿Y cómo lo hicimos? Mostramos lo que hacemos
y lo tratamos de hacer de verdad. Y cuando nos equivocamos, también contamos, bueno, nos equivocamos acá, vamos por acá y tratamos de hacer eso. De ¿Pero hecho, ese propósito estaba definido desde el comienzo de la empresa o cambió a mitad de camino en el desarrollo? no cambiamos, nosotros tenemos 45 años en el mercado. Sí, por Yo eso. tengo 45 años, así que no. Pero cuando llegamos a la segunda generación, llegamos con la idea de darle un giro a la ecología o al medio ambiente. En realidad, lo que queríamos hacer era hacernos responsables. Queríamos ser parte de la solución en vez de parte de la polución. Sí. Y le dimos este giro, encontramos nuestro propósito, que nosotros decimos que nos dedicamos a limpiar el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Y eso nos alineó todo y lo empezamos a mostrar. De hecho, tenemos un software de trazabilidad de todo nuestro proceso y se llama Trust, que es confianza. Que eso es lo que queremos transmitir, que se puede y a través, como dices tú, de la confianza, demostrar que estamos haciendo esto bien, o por lo menos sentimos que lo estamos haciendo bien, Sí. hacer estos proyectos de triple impacto con un propósito claro. Sí. John, y desde la mirada internacional, precisamente, ¿este problema de confianza con los consumidores se vive en todas partes del mundo, en distintas regiones, o es un asunto también más bien chileno en el contexto sociopolítico en el que está Chile también? No, yo creo que es algo que ocurre en todos los lugares del mundo. Ajá. Creo que las marcas tienen que mostrar una empatía que quizá en el pasado no lo han hecho. Y esta pandemia nos ha hecho todos un poco más humanos y creo que a las empresas y a las marcas nos ha humanizado un poco más y mostrando empatía. Cuando yo pienso, a nosotros a las marcas nos gusta comunicar lo que dicen nuestros planes y nos gusta planificar. Y este año es como que el plan 2020 terminó a mediados de marzo y después empezó un mundo en el cual había que reaccionar muy rápido. Veo lo que hicimos nosotros a nivel de comunicación y lo que estamos comunicando hoy no tiene nada que ver con lo que estaba planificado. Sí. Todo el proyecto codo a codo, el cambio de nuestro logo para crear conciencia respecto al distanciamiento social, las campañas de donaciones para ayudar a los que estaban ayudando a los más afectados, la campaña de conciertos para agradecerle al personal médico. Todo eso no era parte de un plan. El día 14 de marzo no estaba en nuestros planes. Sí. Y realmente lo que decidimos es darnos cuenta de ver lo que estaba ocurriendo con nuestras comunidades, las comunidades que nosotros operamos, es decir, cuál es su problemática, cómo mostramos que la marca es empática a lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa, Roberto, con las empresas que no logran cambiar o que se demoran, como decías tú, más? ¿Qué es lo que está en juego, en definitiva, ahí? El desafío está en, básicamente, confiar en el consumidor. Yo creo que lo que nosotros hemos estado viendo ahora, hicimos un estudio hace poquito, sobre experiencia de cliente y la empresa, y una cosa que nos parece muy interesante es que, a propósito de que estamos aquí Mercado Libre, digamos, pero Mercado Libre, los nuevos marketplaces, las nuevas apps de delivery, están cambiando el benchmark con la cual va a ser medida toda la empresa. Yo pido un sándwich o compro algo y puedo saber a qué hora lo pedí, puedo ver el trayecto desde dónde está, ¿cierto? Y a qué hora me va a llegar. Y tengo la certeza, además, que me va a llegar. Pero luego me compro un refrigerador que me costó 500 veces más caro que un sándwich, digamos, y no tengo idea qué día me va a llegar. Claro. Tengo que esperar 2 semanas sentados para saber, en el fondo, si es que va a llegar a alguna hora en particular, porque además te dice, mire, va a llegar en 2 semanas, entre las 8 y las 8 de la noche, digamos. O sea, ahí hay un desafío muy grande. Y el otro, que también es importante, es empatizar y confiar en el cliente. Yo creo que hoy día la relación empresa-cliente está muy tensionada porque lo que el consumidor siente es que cuando tiene un problema, la empresa reacciona de forma, de alguna manera, como con temor a lo que decía Gat, a que me quiere clavar el consumidor. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir y yo creo que efectivamente es un buen negocio hacer el bien y hacerlo bien. A mí me pasa mucho eso, o sea, yo he estado en foros de empresarios, yo soy empresario, me siento empresario, y la verdad que cuando uno empieza a contar la historia del propósito, lo que hacemos nosotros, proyectos de triple impacto, primero te miran como medio hippie, medio un bicho raro. Y la pregunta siempre, cuando termina, la primera pregunta siempre viene relacionada si es negocio o no es negocio. ¿Ya? ¿Cómo es esta cuestión de que... ¿Flota o no flota? Entonces, claro, y como nosotros hablamos mucho de economía circular también, ¿y es negocio o no es negocio la economía circular? ¿Es verdad? ¿Es filantropía ambiental? Y la verdad que la economía circular, la primera palabra es clave, economía. Es un buen negocio. Claro. Y cuando te empieza a resultar,
adictivo. Hemos hablado mucho de la comunicación y parece ser clave eso para no solo para llegar a tus clientes, sino también para poder llegar con tu mensaje a otros también. Tuvimos la posibilidad de conversar antes del programa con Roberto Isaacson para profundizar precisamente en estos puntos, en cómo hoy podemos comunicar. Los invito a ver la nota. Lo que buscamos básicamente es, a través de estudios cualitativos y cuantitativos, focus, grupo de entrevista en profundidad, etnografía y encuestas, identificar insights que permitan, ¿cierto?, acercar y hacer de puente entre las personas, los ciudadanos, los consumidores, los clientes y los tomadores de decisiones que están en el mundo empresarial. Cadem es una empresa que nace el año 73, una de las primeras empresas que se instala en Chile, y de alguna manera el desafío original era ayudar a las empresas en ese momento a conectar con los clientes, con los consumidores en sus decisiones de consumo principalmente. Hoy día el mundo ha cambiado, la velocidad del cambio es impresionante, nos enfrentamos a personas mucho más empoderadas, mucho más libres, mucho menos leales frente a las marcas, y por lo tanto el desafío de las empresas se ha vuelto mucho más complejo. Y nuestro desafío hoy día es, a través de un propósito claro, ayudar a las empresas a conectar con las personas para hacer un aporte a la sociedad, pero al mismo tiempo ayudar a crecer su negocio. Así como la innovación en los últimos 25 años hizo desaparecer empresas que no lograron ponerse al día, aquellas empresas que no tengan un propósito que vaya más allá de su negocio están en riesgo de desaparecer simplemente. Medio ambiente, inclusión, aporte a la sociedad en distintas áreas, cultura, deporte, espectáculo, relacionamiento finalmente con la comunidad, cuidado con nuestro entorno, son desafíos fundamentales para todas las empresas. Bueno, las reflexiones de Roberto nos gatillan otras conversaciones más respecto al tema que estábamos hablando, el propósito de las empresas, aunque no es tan sencillo quizás definir ese nuevo propósito, sobre todo para las empresas que tienen que hacer un cambio cultural importante. ¿Qué es lo que define finalmente ese nuevo propósito, Agate? En el contexto en el que estamos hoy día y cuando hay varios desafíos por delante, no solo la pandemia es el de corto plazo, pero está el calentamiento global, de fondo la desigualdad, ¿cómo ir definiendo ese propósito? ¿Bajo qué parámetros definirlo? Bueno, yo creo que el propósito, para dar una definición simple, es el por qué existe una empresa. Hay algunas empresas que lo tienen muy definido, no porque me invitan hoy, que es Mercado Libre, que lo tiene muy claro, que es democratizar el comercio. Sí. Otra empresa como Apple lo tiene hace mucho tiempo y ellos dicen queremos cambiar el mundo. Ajá. Y lo han cambiado, porque efectivamente con toda la innovación que han hecho, han cambiado definitivamente el mundo de los computadores, de la telecomunicación, etc. Pero este propósito, yo creo que obviamente, dado la dificultad que hemos pasado, es bueno que evolucione un poco, porque lo que era válido como propósito tal vez antes de esta crisis muy potente que hemos vivido, quizás no es adaptable a los futuros tiempos. Ajá. A mí me gusta expresar un poco esta relación entre el propósito y la comunicación a través de una fruta, que el durazno. Finalmente el durazno, bueno, puede ser otra fruta que tenga un cuesco, ¿no? Pero el propósito es el cuesco del durazno. Sí. Es algo que es firme, que es sólido, que es definido, que también puede evolucionar, es chico, se agranda, etc. Después la pulpa o la carne, digamos, del durazno es un poco la propuesta de valor de la empresa. Pero está muy conectado justamente con el propósito. De hecho, el propósito, el cuesco, marca esta pulpa, porque uno ve que el cuesco del durazno, ¿no es cierto?, modifica el interior de la pulpa, la forma, claro, etc. Entonces ahí hay un alineamiento. Y la comunicación, que es un poco el tema de hoy, finalmente la piel es algo muy superficial y por lo tanto las empresas tienen que siempre partir del propósito para después crear el valor y finalmente la comunicación, que es la última etapa, digamos. Ahora, es interesante, Sean, que ese propósito, que puede ser explícito, también tiene que hacerle sentido al consumidor, en definitiva. ¿Cómo llegar al consumidor transmitiendo precisamente y cómo conectarlo con el propósito de la marca? Todo comienza con la comunicación, primero puertas hacia adentro. Nosotros tenemos una visión muy clara, que es democratizar el comercio en América Latina, y esa la tuvimos desde el día 1 y nos guió. Y con el tiempo
le fuimos agregando una segunda parte de la misión, que es democratizar los servicios financieros también en América Latina. Entonces la visión ha sido el norte que ha guiado todas nuestras decisiones. Las decisiones de inversión, siempre pensando en el largo plazo y en agregarle valor a nuestros usuarios, las decisiones de innovación. Entonces yo creo que es una guía súper importante para las decisiones del día a día de la compañía. Y después hay que saber transformar o entender cómo esa misión hacerla relevante a distintos stakeholders. Hablar de democratizar el comercio o los servicios financieros para el consumidor hay una forma de comunicarlo que es distinto de cómo explicarle eso a los pequeños vendedores en todo Chile, de cómo pueden expandir sus mercados usando nuestras herramientas, o de cómo explicarle a un regulador lo que es el tema de democratizar el acceso a los servicios financieros para el 50% de la población de América Latina que no tiene acceso a servicios financieros básicos. Entonces creo que hay que tener la habilidad para esa misión, hacerla relevante, ajustar el mensaje para hacerlo relevante a los distintos stakeholders. Ajá. Y tiene que ser también confiable ese mensaje, Roberto, ¿no? O sea, tiene que ser creíble en definitiva. O sea, sí, lo fundamental hoy día para el consumidor es que le cumplan lo que le prometen. Ese hoy día es el desde. ¿Pero en un sentido como utilitarista? No utilitarista. Sabes que en el fondo es que la promesa que te hace la compañía desde su propósito hasta el valor que te va a agregar y finalmente cómo te lo comunica sea lo que es. Que la comunicación que recibo sea honesta y transparente. Que el producto y servicio sea lo que me ofrecieron. Sí. Que no haya letra chica. Que no en el fondo... que no haya evidentemente abuso, digamos. Y por lo tanto, claro, el proceso de confianza está fundamentado en una simple palabra. Cumple lo que promete. Finalmente hoy día la relación de precio-producto, digamos, no está mandada por voy a tratar de comprar siempre lo más barato posible. Sí. Yo estoy dispuesto a pagar más, a entregar más, si es que hay una relación justa entre lo que doy y lo que recibo a cambio. Y esa relación justa pasa por cumplir tus compromisos, digamos. Y en ese contexto es donde el propósito se hace relevante, finalmente, porque el cumplimiento del compromiso pasa porque la empresa mantenga su propósito. Y yo creo que lo que ha pasado en Chile es que nuestro modelo de desarrollo, fundado en los 80, principalmente, tenía una misión producto del estado del país, digamos, que era generar riqueza para generar empleo y para poder, en el fondo, transitar hacia ser un país de pobres, como éramos en los 80, un país de clase media, que somos hoy día. ¿Qué es lo que hay hoy día? Eso ya es completamente insuficiente. Entonces, el desafío de las compañías es entender, desde mi punto de vista, que el propósito no es ganar dinero, eso es un resultado. Es un resultado. Y es volver a la esencia de por qué tú hoy día haces empresa. Sí. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas en la mañana todos los días? Y cuando logremos como país hacer ese cambio, yo creo que vamos a haber dado pasos muy significativos para volver a recuperar la confianza en el consumidor. Y en el caso de la mirada del consumidor respecto a si cumple o no con lo que promete, ¿cierto? Que planteabas tú. Eso tiene que ver no solamente con el producto, un servicio determinado, sino también con otros aspectos relacionados. Por ejemplo, cómo se relaciona con el medio ambiente. O sea, tiene que ver evidentemente con lo que yo le voy a... O sea, con lo que le voy a demandar a la marca. ¿En qué sentido? Primero, que lo que haga la marca tiene que ser coherente con su negocio. Antiguamente, yo no soy especialista en responsabilidad social, digamos, pero antiguamente la concepción de la responsabilidad social decía, mire, ¿sabe qué? Yo tengo una minera en el norte y para pagar los efectos medioambientales voy a plantar 10.000 arbolitos en la Patagonia. O construyo un colegio, una biblioteca para el colegio. Exacto, y la biblioteca la voy a poner en 1.500 kilómetros más allá. O voy a pagar impuestos, no los voy a pagar en la región, los voy a pagar en otro lado, digamos. Sí. Y yo creo que esa concepción del RSE hoy día está completamente superada. Y por eso ya no hablamos de RSE, ¿cierto? Estamos hablando de sustentabilidad. Porque en el fondo el aporte que yo hago tiene que ser coherente con el negocio, digamos, y con las implicancias del negocio, digamos. Si no, no se entiende, digamos. Michelle, ¿tú crees que ahí hay oportunidades también importantes para empresas de mediano tamaño, ¿no? Porque estamos hablando quizás de grandes compañías transnacionales que llegan con su mensaje de manera quizás un poco más sencilla, pero para las empresas pequeñas o medianas, ¿crees tú que ahí hay una oportunidad? Sin duda, porque son las empresas medianas y las pequeñas y las medianas empresas son las que van a ser los drivers que le van a entregar estas soluciones a las grandes compañías. Las grandes compañías son elefantes muy difíciles de mover. Sí, por eso. Que cuando se mueven avanzan en un sentido muy claro, pero es difícil moverlas. Y las pequeñas compañías son las que les van mostrando el camino, por lo general son las que van mostrando para dónde va. Para mí es muy importante que el propósito lo entienda tu equipo, toda la gente de tu compañía, porque de ahí parte, ¿ya?
Y no solo los gerentes, y digamos. que los inspire, no que los motive, que los inspire. Ajá. Ya que para mí no es lo mismo. La motivación viene externa, la motivación puede ser un bono o puede ser un castigo. Pero la inspiración viene de acá adentro, de la entraña, de lo que tú decís. ¿Por qué te levantáis todos los días? Porque si yo me levanto todos los días a democratizar el mercado, como lo hace el mercado, me levanto con ganas. Sí. La gente que trabaja conmigo, vamos a limpiar el mundo de plástico. Ese es nuestro... Entonces, o lo que hace Apple, vamos a cambiar el mundo. Te levantáis inspirado con eso. Y así transmití al resto de la gente. ¿Y cuán difícil es transmitir esa inspiración, en definitiva, y llevarla a todos los miembros del equipo? No es rápido, es un proceso Porque largo. te tiene que hacer sentido, pero... en definitiva. O sea, si tú te vas a levantar a limpiar el planeta, efectivamente, te tiene que preocupar el tema, te tiene que hacer sentido, tienes que pensar en tus hijos, tus nietos, no sé. Tener algo que te mueva hacia esa inspiración. Sí, porque, o sea, no es tan difícil cuando tú consigues, a mí yo también siempre le hago una pregunta cuando andan buscando el propósito, si le va bien a tu empresa, en lo que tú hagas, imagínate, le va muy, muy, muy bien, ¿va a ser bueno para el mundo o va a ser malo para el mundo? Porque si va a ser malo, estáis equivocado, ¿ya? Va a ser bueno para ti y malo para el mundo, eso ya se acabó, como decías tú. Ya se acabó el solucionar un problema para causar otro. ¿Ya? La externalidad negativa, eso se está acabando. Ahora, Hay algo que no hemos hablado justamente para la definición del propósito y este cambio que nosotros necesitamos hacer en el mundo económico, es un poco el rol del liderazgo. Y yo creo que estos cambios de conciencia tienen que ver con un cambio de conciencia de los líderes, ¿no? Y los líderes son los que después traspasan toda esta cultura, el propósito a todo el equipo hasta el último, digamos, eslabón de la empresa. Sí. Y en ese sentido hay distintos liderazgos, sin duda. Hay lo que se llaman los irresponsables, lo que no entendieron nada por dónde va la moto, ¿no? Se dice en Chile. Sí, sí. Y que efectivamente ellos no entienden que justamente la empresa está en peligro si no se suben a esa responsabilidad más social que se le asigna a la empresa. Pero después también está otro tipo de liderazgo que tampoco es muy inspirador, que es un poco el líder un poco superficial en estos temas, que lo usa un poco para seducir, que lo usa en términos de marketing o de relaciones públicas, Claro. pero no un ADN de la empresa. Ajá. Entonces todavía existe progreso que se puede hacer y estas empresas que realmente son responsables, que invierten en responsabilidad social empresarial, o lo que se llama el ESG, que es Environment, Social and Governance. Y finalmente el best in class está el líder como clarividente, el que un poco como tú lo has hecho, digamos, bueno, tremendo piropo que te estoy dando. El clarividente que su negocio tiene como esencia hacer el bien. Exactamente. Entonces, eso, bueno, es excepcional. No todos los negocios se prestan a eso, obviamente. Y por eso la experiencia de Converplast es tan enriquecedora para esta conversación. Los invito a que veamos también precisamente las reflexiones de Michelle Compañón respecto a lo que han hecho en Converplast y a lo que viene hacia adelante. Donde muchos ven basura, nosotros vemos recursos. Entonces, lo que hacemos acá en Converplast, tomamos 6.000 toneladas de basura o de residuos plásticos al año y los transformamos en nuevos productos que vuelven a la economía siendo útiles para toda la gente. Cada vez llegar al público objetivo está siendo más fácil que hace 20 años. Cada vez las personas y las empresas están mucho más conscientes de que aportar al medio ambiente también depende de ellos. Hoy día, preferir un producto hecho con material reciclado está aportando a la economía circular. La economía circular tiene que tener cierres y los cierres son cuando alguien compra un producto ya fabricado con un material que tuvo todos estos procesos que le estamos mostrando. Nuestra principal herramienta para conseguir una comunicación efectiva con nuestros clientes es invitarlos a que sean parte de la solución más que parte del problema, que se integren a esto de la economía circular. Cuando tú tienes un propósito claro, logras inspirar a tu gente y todos empiezan a empujar hacia el mismo lado y se logran resultados muchísimo más grandes. Por ejemplo, nosotros en Converplast decimos que no vendemos plástico, en realidad lo que nosotros vendemos es sustentabilidad, es hacernos cargo del medio ambiente, que lo hacemos a través de tomar residuos plásticos y transformarlos en productos. Pero eso es un propósito claro, es un propósito, un objetivo mucho mayor
que el ganar plata. El ganar plata es un resultado, es una consecuencia de un propósito claro y que inspire a tu gente. Bien, ahí reforzábamos una idea que ya habíamos planteado, ¿no? Respecto a cómo van cambiando esos objetivos. Michelle, y para ustedes el hecho de haber hecho ese trabajo antes en Converplast, desde a mitad de camino, digamos, en esta empresa que tiene más de 40 años, ¿cuánto les ha ayudado al momento actual? Cuando otras se están sumando a eso, ustedes ya están arriba del barco. Sí, la verdad que hoy día es bastante más fácil contar esto. Hace 20 años atrás, cuando partimos y cuando dijimos hace 20 años que nunca más íbamos a hacer un plástico de un solo uso o un descartable, cuando todo el mundo iba hacia allá, éramos los locos. Pero, como tú decís, quizás fuimos un poco clarividentes o realmente, pero al final nosotros lo hicimos porque estaban atacando nuestro producto, nuestro material, que es el que había trabajado mi familia toda la vida, y sentíamos que podíamos mostrar los beneficios que tenía si lo sabíamos trabajar bien. Y así fuimos de a poco avanzando en esto. Tuvimos una epifanía un día y lo hicimos, fue un trabajo largo y así hemos llegado a donde está. Y hoy día, claro, que tenemos una ventaja importante frente a la competencia, pero nosotros es bien raro, pero nosotros decimos que no tenemos competencia. ¿Cómo así? Porque, te lo voy a dar en un ejemplo. Si tú estás limpiando el mundo o estás limpiando una playa y alguien llega y se pone al lado tuyo a limpiar esa playa, bueno, no es tu competencia, es tu socio. Entonces, eso nos ayuda a colaborar con mucha gente. Nosotros colaboramos con un montón de empresas, ayudamos a mucha gente, le enseñamos cómo se recicla, porque hoy día el problema es tan grande que alcanza para todo. Así que así lo hemos hecho y tratamos de que más se suban a esto y que aceleren el proceso que nosotros tuvimos. John, ese es un paradigma nuevo, ¿no? El de la colaboración también, y que es fundamental probablemente para abordar los desafíos que tenemos hoy día y por las próximas décadas. Para nosotros es algo natural. Nosotros como Mercado Libre hablamos de un ecosistema y el ecosistema está integrado. Hay cosas que hacemos nosotros tratamos de proveer herramientas, ya sea en el mundo del comercio electrónico, en el mundo de la logística, en el mundo de los servicios financieros, en el mundo de la publicidad. Tratamos de proveer herramientas para que después distintos actores saquen el mejor provecho de esas herramientas. Algunos construyan herramientas sobre nuestra tecnología. Nosotros realmente creemos en el poder multiplicador de muchos integrantes de un ecosistema trabajando en pos de esta misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina. Estamos en Libremente con Agat Port, estamos con Michelle Compañón, Roberto Isakson y John Sommer, conversando sobre el propósito y el sentido de empresa en esta época. Nos vamos a ir a la primera pausa y volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta y quedó un tema pendiente respecto a lo que hablamos en el primer bloque que tenía que ver con la colaboración, este cambio de paradigma. Roberto, ¿te quedó una idea? Sí, lo que pasa es que, o sea, más que la colaboración, quería ir al punto anterior, que es que yo creo que una de las cuestiones que es fundamentales para la empresa hoy día es darse cuenta que nos enfrentamos, acá en Chile, pero también todo el mundo, esto es un fenómeno global, a una nueva generación que quiere cambiar el mundo. Ah, bueno, claro. ¿Cómo piensan los niños entre 15 y 30, hasta los 30 años versus lo que pensamos los mayores de 25, digamos, es una cosa completamente distinta. Es alucinante. Y ahí efectivamente la colaboración, la tecnología, el cuidado por el medio ambiente, viene deseado de otra manera. Y nos van a demandar, efectivamente, clarividencia de cómo vamos a tener que hacer empresa del futuro. Y aquí quería poner una anécdota a propósito del plástico, digamos. Yo tengo 3 niños y la mayor tiene 8 años. Y los niños lo han pasado evidentemente mal en la pandemia, no pueden ir al colegio, están encerrados en casas o departamentos, como sea, digamos. Entonces mi hija un día en una noche se puso sensible y me dice, papá, ¿por qué me toca una crisis social, 8 años tiene, crisis social, pandemia y además la crisis del plástico? Se refería a la crisis del plástico como a la crisis medioambiental, digamos, que estaba al mismo nivel de la pandemia, al mismo nivel de la crisis social de octubre, y tiene 8 años, digamos. Y ese es el consumidor que en 10 años más va a, en el fondo, hacerle presión a las compañías y a lo que viene, digamos. Y va a poner nuevas reglas del juego. Va a poner nuevas reglas del juego. Roberto, déjame aprovechar ese punto, porque el tema que estamos hablando está relacionado también con los cambios sociopolíticos acá en Chile. Y la nota que preparamos precisamente con Agat toca de alguna forma eso. Vamos a revisar esa nota y volvemos de inmediato. Mi esencia ha sido siempre el marketing y la comunicación, por lo tanto empecé a manejar un grupo de comunicación importante como el de BBDO. Después de 20 años decidí dejar el mundo ejecutivo para emprender el mundo directorio y hoy estoy integrando varios directorios, entre ellos
el directorio de ICARE y su círculo de marketing como vicepresidente. La principal ventaja de tener un propósito claro es que es una manera de alinear todas las áreas de la empresa bajo lo que se llama un True North, una línea de conducta que permite a la empresa compartir los mismos valores. Hay un momento en función del producto que uno hace y es mejor callar que comunicar. De hecho, fueron bastante castigadas las marcas que seguían con una comunicación muy similar al periodo antes de la crisis. Las que sí empatizaron mucho, por ejemplo, buscando insight de la gente en periodo de pandemia, donde todos estábamos en la misma casa, en cuarentena, y yo creo que estas marcas lo hicieron bien porque, de nuevo, empatizaron con la situación de las personas y pudieron ofrecer soluciones a esa necesidad. Bueno, quedan varias ideas que vamos a abordar, pero me gustaría primero que pudiéramos profundizar en el concepto del True North. ¿Qué significa ese concepto, Ada? Bueno, el True North es un concepto que se usa un poco en publicidad, pero es muy relacionado con el propósito, justamente. Sí. Es un poco esta aspiración superior, digamos, que va más allá de solamente el negocio, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos hablado del propósito, es muy importante definirlo, es como una columna vertebral y es una guía para dictar finalmente el comportamiento de la empresa hacia todos sus stakeholders y también internamente. Yo creo que, no quiero monopolizar la palabra, pero toda la empresa y los consumidores y los seres humanos podemos cometer errores. Hay empresas que lo han cometido. La voy a nombrar porque yo sé que no tiene problema en que la nombre, que la CMPC, por ejemplo. Sí, por el caso de colusión. Claro, por el caso de colusión. Entonces todos podemos cometer errores. En este caso, además, es ligado más que a la compañía, a un par de personas, ¿no es cierto? Pero se castiga a la marca en este caso. Ahora, yo creo que lo que es condenable, de repente no es hacer error, porque todos podemos hacer, pero lo condenable es que cuando uno hace error, no lo reconoce y sobre todo no corrige las cosas para que no se vuelvan a ocurrir, digamos. Claro. John, y hay una frase también que decía Agat que era bien interesante sobre los momentos en que es mejor callar que comunicar. En este caso, el caso de CMPC es un asunto interno, pero también hay otros momentos externos, digamos, de cómo lo que está ocurriendo en la sociedad en un momento determinado. Sí, totalmente. Yo soy partidario siempre de comunicar y ser muy transparente. Creo que en épocas anteriores las empresas tendíamos a pensar demasiado sobre qué comunicar. Yo creo, y nosotros en Mercado Libre creemos mucho en la confianza con el consumidor. Cuando hacemos algo bien, no hablamos mucho de eso. Cuando hacemos algo mal, pedimos perdón. Es decir, uno de nuestros principios culturales es emprender tomando riesgos. Con eso conlleva que nos vamos a equivocar. Y cuando nos equivocamos pedimos perdón y tratamos de corregir rápido, tratamos de comunicar muy abiertamente y creo que el consumidor realmente lo valora. Volviendo al tema del propósito, venimos hablando mucho de propósito, creo que el propósito, la clave está cuando deja de ser algo que está escrito en las paredes o en un libro y es algo que se usa todos los días para la toma de decisiones, sobre todo para la toma de decisiones difíciles. Ahí es cuando realmente el propósito gana credibilidad, tanto internamente como con los consumidores. Y yo creo que hay un elemento más que ayuda después a cumplir con el propósito, que suena contraintuitivo. Hablamos mucho de colaboración, pero yo creo que también ayuda mucho a la competencia. Si queremos que nuestros consumidores tengan más confianza en nosotros, tenemos que seguir mejorando todos los días en los productos y servicios que ofrecemos. Nada mejor que la competencia para lograr eso. Creo que nosotros nos toca competir con los mejores en Chile, nos toca competir con los mejores en Latinoamérica, nos toca competir con los mejores del mundo. Y creo que eso nos ha obligado a estar innovando y a estar cambiando y a estar mejorando todos los días como equipo y nuestros productos. Y eso nos ayuda a rendirle más al usuario, a cumplirle con la promesa. Y eso termina derivando en más confianza. Entonces yo creo que el propósito combinado con una buena competencia es lo que nos ayuda a mejorar semana a semana. Bien, quería solamente agregar
algo respecto, porque no me quiero quedar en el error de la CMPC. El ejemplo que quería dar es que justamente en el periodo de reconocieron el error y en el periodo de la crisis y de la pandemia fue una de las empresas que mayor contribuyó al país. Ellos con insumos, claro, con alcohol gel, con mascarilla, sí, etcétera. Entonces, yo creo que esos son ejemplos muy positivos donde una empresa falla en algún momento, reconoce su error, pero después hace todo para aportar socialmente. Ahora, la forma en cómo se comunica eso es bien interesante porque puede entenderse de otras formas también en determinados momentos más sensibles como el que estábamos viendo ahora. Los invito a escuchar a Roberto Fernández, director creativo de la agencia Activista, para agregar más información a esta mesa de conversación. Uno de los principios de Activista es acts, not ends. No queremos crear publicidad, queremos crear actos. Un acto impacta profundamente a la gente. Un ejemplo recién que hicimos acá en Estados Unidos para Surfrider, básicamente pegamos un comportamiento típico americano que es el patriotismo, la pasión por la patria, y cambiamos la bandera. Y eso se torna un símbolo. Con esa idea hicimos una serie de merchandise, de productos que están vendiendo, y toda vez que se vende un producto es una donación para ayudar a los océanos. Hay toda una generación de gente, que es la generación Z, que tiene un pensamiento mucho más diverso, que cree mucho más igualdad de géneros, que no entiende discusión sobre LGBTQ porque para ellos es algo totalmente natural, que no entiende cómo la gente no tenga la preocupación con el medio ambiente. Por eso que las marcas son cada vez más preocupadas en hacer proyectos for good, porque saben que es un demanding, es una exigencia de los consumidores. Los consumidores no quieren simplemente saber lo que la publicidad está diciendo, quieren que el CEO venga en público y se manifieste y se comprometa con las causas que son importantes para todos nosotros. Y también un lado negativo, cuando compañías hacen publicidad moderna, pero el CEO es retrógrado, la gente lo nota y cancelan la relación con la marca fuertemente. Por eso hay tanto greenwashing de marcas que hacen cosas simplemente para ser bien vistas, pero no están de verdad compromisadas. Entonces, si una marca quiere de verdad hacer algo for good, tiene que hacer por completo. Bueno, escuchábamos a Roberto precisamente profundizando en este tema, en cómo se comunicaba, y cómo se comunicaba Roberto además sinceramente en el fondo, ¿no? En momentos tan complejos y sensibles como este. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, de las acciones que están realizando una empresa cuestionada, cualquiera sea ella, para poder revertir una imagen negativa en ese sentido. ¿Cómo se logra diferenciar esas cosas? O sea, a ver, yo creo que efectivamente es interesante, por ejemplo, el caso que pone acá de CMPC, digamos. CMPC no podría haber hecho lo que hizo hoy día si es que no hubiera habido antes, por ejemplo, una reestructuración completa de su gobierno corporativo, la salida de directores, o de los dueños de la compañía directamente del directorio, el cambio de cambios en la plana ejecutiva. A mí, solo un matiz, digamos, a mí me parece a mí que coludirse no es un error, digamos. De hecho... ¿Cómo no? O sea, no es un error de una compañía, ahí hubo una intención, okay. O sea, hay intención, digamos. Sí, Para mí un error es una omisión. Entonces, o sea, yo creo que esto es un poquito más grave que un error simplemente, pero lo que hizo CMPC, que me parece interesante, es que generó un quiebre en la forma como estaba haciendo compañía, con un cambio muy profundo, y eso le permite hoy día efectivamente mostrar algo distinto. Y además pasa algo que es interesante, a propósito de eso, que también el consumidor perdona. No olvida necesariamente, pero sí hay perdón, y en el fondo cuando te ofrezco un producto que igual es bueno, voy a volver a ti. Y a Confort le pasó, digamos. Tuvo una caída muy significativa en sus ventas, pero luego después del tiempo, digamos, volvió a crecer, digamos. Ahora, en el concepto del propósito que estábamos hablando y cómo se va redefiniendo ese propósito en función de los desafíos que hay hoy día, hay un tema también asociado a cómo creerle efectivamente a las marcas que están haciendo lo que están haciendo porque están convencidos de eso, ¿no? Con ese sentido de propósito. ¿Cómo se comunica eso a tu juicio, Michel? Yo creo que se comunica siendo sincero nomás. Yo la verdad que yo veo mucho siempre que las empresas que están siempre, que el consumidor y haciendo encuestas para ver qué quiere el consumidor y todo. Ahí. Y la verdad que yo siento a veces que es como estar preguntándole a un amigo cómo me tengo que vestir para que me quiera más. La verdad que si uno le pregunta a un amigo te va a decir, viste, sé tú mismo.
Ajá. Creo que es la mejor manera. ¿Y qué pasa en momentos como el que está viviendo Chile, por ejemplo? De definiciones políticas también hay discusiones que son un poco más trascendentes y de largo plazo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Las empresas cómo se definen frente a un escenario así? Sí, claro, hoy día, como lo conversamos al principio del programa, hoy día son tiempos súper raros, en realidad. Sí. Estamos todos navegando esto mucho más a corto plazo y viendo un poco para dónde vamos a derivar todo. Pero creo que hoy día, sin duda, que las empresas que tienen en su ADN, o la sustentabilidad, el medio ambiente, y hacerse cargo un poco de todos los impactos que genera, ¿sí?, son las empresas que van a ser más resilientes y van a salir mucho mejor paradas de todo esto. Yo quería decir algo que me parece importante, porque uno sabe de muchos empresarios y muchas empresas que están haciendo aportes súper significativos, pero que está en el nivel hoy día de desconfianza a nivel de opinión pública con este gran empresariado, que son leídos muchos de ellos o lavado de imagen, o tratando de ocultar algo, o siempre están sacando un beneficio. Forma, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy día hay una sospecha activa y permanente desde la gente hacia el empresario. Y creo que tenemos un rol, y esto lo decía Agat antes, que sí es importante, en el fondo es bidireccional. En algún momento vamos a tener que llegar, a propósito también lo decía ahí al principio de la nueva constitución, o sea, Chile lo que necesita es un nuevo pacto, un nuevo pacto social, que permita recuperar y reconstruir confianza. Y eso va a ser un proceso complejo, digamos, pero necesario. Y por eso es precisamente importante tener este tipo de conversaciones también, involucrándolos en el debate. Nos vamos a ir a la segunda pausa, volvemos de inmediato con el último bloque de Libremente. Ya estamos de vuelta en Libremente. Agat Port, Michelle Compañón, Roberto Isakson y Sean Somers nos acompañan en este capítulo y vamos a retomar varios de los puntos que conversábamos en el bloque anterior, precisamente respecto a cómo las empresas están cambiando internamente también, no solo hacia afuera. Los invito a que veamos algunas de las reflexiones que pudo hacer Sean Somers para seguir debatiendo sobre estos asuntos. Lo que pasó con la pandemia es que se aceleraron las curvas de adopción de nuestros productos. Nos gusta pensar de que probablemente se aceleraron entre 3 y 5 años. Veníamos creciendo a un ritmo muy sostenido y hubo como una explosión de adopción ante la nueva realidad de la pandemia. El principal desafío para nosotros fue en menos de 48 horas mover a más del 90% de nuestros 13.000 empleados a operar desde su casa. El segundo gran desafío fue, nos dimos cuenta que antes éramos un servicio importante, transaccional, le dábamos buen servicio y éramos útiles para nuestros usuarios. Durante la pandemia lo que cambió es que nos transformamos en casi inesenciales. Tuvimos que asegurarnos que a través de nuestras soluciones de logística pudiéramos seguir operando en una situación de pandemia y de cuarentena muy pero muy difícil, y eso es lo que logramos hacer. Una de las cosas que tuvimos que hacer fue cambiar nuestros planes de marketing. Entonces cambiamos nuestro mensaje de comunicación, creamos la campaña de codo a codo hasta que llegue lo mejor, acompañando a nuestros usuarios vendedores, dándoles facilidades para poder vender y al mismo tiempo tratando de ayudar a aquellos que iban a estar ayudando a la población. Hicimos campañas de donaciones, donamos nosotros dinero y también usamos el poder de nuestro ecosistema para que nuestros usuarios también donaran. No podíamos seguir hablándole como si el mundo no hubiera cambiado alrededor nuestro. Bueno, Sean, hablabas de una serie de cambios que estaban relacionados o que se gatillaron con la pandemia, pero ¿son cambios, crees tú, permanentes, digamos, para mediano y largo plazo? Yo creo que sí, creo que sobre todo porque fue una aceleración de una tendencia que ya ocurría. En e-commerce en Chile nos tomó casi 15 años llegar a una penetración del 6%, una adopción del 6% de las ventas minoristas ocurriendo online, y en 3 meses ese número creció 16% según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, con lo cual ese es el nivel de aceleración que hemos visto. Y ya han pasado muchos meses, los usuarios han cambiado sus hábitos de consumo, han visto la conveniencia y lo seguro que es comprar online, y yo creo que, y lo estamos viendo ahora en el mundo ya un poco post pandemia, que esos comportamientos siguen ocurriendo. Y algo muy similar ocurre con la adopción de los servicios financieros digitales que tenemos a través del Mercado Pago. Roberto, en ese sentido, esos cambios de consumo, esos patrones distintos, ¿crees tú que son ya cambios definitivos que no van a nosotros creemos que sí, nosotros creemos que evidentemente el mundo cambió de forma permanente y creemos que el consumidor también va a cambiar junto con el mundo, digamos, y evidentemente van a haber cosas que van a volver hacia atrás,
pero muchos otros cambios van a ser de forma mucho más estructurales. Ajá. O sea, por ejemplo, yo creo que algunas cosas que nosotros vemos que están pasando ahora y que probablemente se terminen diluyendo en el tiempo. Yo creo que hoy día hay un sentido de un consumo más racionalizado, más humano, la revalorización de lo importante en la vida, de que es más importante la familia, los amigos y un café que lo material. Yo creo que, por ejemplo, vamos a ver menos consumo navideño, porque creo que va a haber más introspección hacia adentro. O quizás a las empresas más pequeñas, por ejemplo, porque le da También, otro bueno, yo sentido. creo que hay un cambio sí que es importante de favorecer el emprendimiento, de favorecer el pequeño negocio, de favorecer la pyme, de favorecer lo local, lo de barrio, porque tiene que ver con un sentido de comunidad. Y yo creo que lo que ha logrado Mercado Libre, por ejemplo, es ese sentido de comunidad. Somos parte de algo. No es una transacción con un gran retailer, digamos, ¿cierto? Claro. Sino que es ser comunidad. Y yo creo que ese ser comunidad, el romper con el individualismo, digamos, que viene muy propio también. Ojo que aquí estamos enfrentando no una pandemia. Acá hay una triple crisis que ha derrumbado certezas fundamentales. Viene de la crisis social de octubre, donde hay una revalorización de la comunidad, viene de la pandemia, que es el shock sanitario, y viene de la crisis económica. Y esas tres cosas, más el contexto global, desconfianza, transformación digital, van a definitivamente cambiar todos los parámetros. Y eso nos lleva a hablar también de la reactivación con sentido, Michelle, en esa forma, abordando esos tres grandes desafíos, más el ambiental también. Eso nos lleva a pensar en cómo definimos finalmente esa reactivación económica con sentido. Yo creo que tiene lo que te decía antes, la reactivación económica con sentido. Las empresas que tienen el ADN la sustentabilidad van a ser mucho más resilientes, eso está claro y se está demostrando. Y por tres razones en realidad. La primera es una cosa de casi negocio como siempre. Ya, por ejemplo, ya hay un montón de fondos de inversión en el mundo que están diciendo, si tú no aportas a la sociedad, van a perder nuestro apoyo. Ya lo dijo Larry Flynn, el director de BlackRock, un fondo de inversión que mueve 23 veces el PIB de Chile, de ese volumen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que si tú no aportas al medio ambiente o a la sustentabilidad, en 15 años tal vez no tengas negocio. Claro. Por lo tanto, hoy día eres más riesgoso, mi tasa de interés más alta. Business as usual. Eso es importante. Hoy día los consumidores también están exigiendo que nos hagamos responsables. Entonces están pidiendo eso. Las nuevas y además, generaciones, ¿no? Los gobiernos están regulando, empezaron a regular y empezaron también a marcar una línea. Entonces, los que no entren en esto, los que no digan, no, lo voy a seguir haciendo así porque siempre lo he hecho así, quizás en 5 años más ya va a ser muy tarde y van a estar fuera. Por eso es importante. ¿Y cómo trazar ese camino de la reactivación económica con sentido, con un propósito mayor pensando en esos desafíos de los que hablábamos? Yo creo que definitivamente el post-pandemia va a ser mucho más verde a todos los niveles. Toda la empresa está empezando efectivamente en ser mucho más amigable con el medio ambiente, sin duda. Yo estaba en Francia en el periodo que pensaban que era post-pandemia, pero parece que era el verano de San Juan, ¿no es cierto? Y ahora después de la primera con el ola. invierno volvió la ola, digamos. Pero en este periodo, y me llamó la atención la publicidad, porque al final de los comerciales decía, consume menos, consume mejor. Sí. Entonces va un poco en el sentido de lo que dijo Roberto, digamos, que efectivamente hay cambios. Sí. Antiguamente se decía eso para el alcohol, el cigarrillo, para la obesidad, y ahora están incentivando a consumir mejor y menos, no acumular por acumular. Y esos cambios permean a distintas La industrias. pandemia nos mostró también, no sé, recuerda cuando empezó la pandemia, empezaron a aparecer los pumas, y la gente empezó a vivir un poco más la naturaleza. ¿Recuerdas las fotos de Venecia, transparente el agua? Entonces empezáis a darte cuenta de que cuando uno baja un poco la revolución empieza a aparecer la naturaleza. Hoy día uno va a los cerros de Santiago y está todo lleno. Yo siempre subía a cerro y nunca había nadie, y hoy día hay que hacer fila, lo cual es un agrado, y te das cuenta que la gente está empezando a disfrutar la naturaleza. Entonces se está empezando a dar cuenta que está ahí, que siempre ha estado ahí, la va a empezar a cuidar Y más. son señales de por ahí cambio va a ir la reactivación. mucho más profundos, definitivamente. Agathe Port, Michelle Compañón, Roberto Isaacson, John Somers nos han acompañado en este capítulo. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos, por supuesto, Gracias. en el segundo capítulo de Libremente, aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Yeah.